Desde la población de Santa Rosa de Lima, te habla tu hermano y amigo Próspero Barros. Gracias por suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen los videos cuando nosotros los subamos. Somos la Escuela de Teología Bíblica Ben Shalom Internacional de Colombia. Puedes estudiar en tu casa, puedes estudiar en tu oficina, puedes estudiar en tu trabajo, puedes estudiar en el templo, puedes estudiar en el campo, porque es a distancia. No tienes que pagar matrícula ni mensualidades, solamente una pequeña inscripción y comprar el material a precio bastante cómodo. El tema que hoy quiero compartir contigo es la importancia de atender el llamado que Dios nos está haciendo. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Tu crecimiento es de vital importancia ante los ojos de Dios. Tu crecimiento depende del lugar donde tú estés alimentándote espiritualmente. Tu crecimiento. Hay personas que han durado 10 años en un lugar y le hacen preguntas elementales y ellas no saben responder porque no le han enseñado, porque en el lugar donde están no es un lugar óptimo, no es un lugar que acredite estilo y calidad de conocimiento. Entonces, fíjense que la palabra de Dios dice que en usted debe haber un deseo. Dios dice: desead como niños recién nacidos. ¿Cómo es un niño recién nacido? Él llora, grita por su alimento. Son gritos. Si usted desea crecer espiritualmente, tiene que adquirir el conocimiento. Nuestra escuela gratis, a través de nuestras reuniones, le ofrecemos una preparación para que usted estudie las escrituras si realmente tiene el deseo. Hay personas que dicen: yo quiero aprender, yo deseo, yo quisiera. Pero cuando Dios les da la oportunidad, ustedes no tienen tiempo. Están ocupados con los nietos, están ocupados con una cosa, están ocupados con otra cosa, están ocupados con 1000 cosas. De esta manera se comprueba que realmente no tienen el deseo de crecer. El último versículo de la segunda carta de Pedro, que es el 18, la palabra del Señor dice: antes bien creced en la gracia. O sea, que es un mandamiento. Usted no puede quedarse pigmeo. Usted no puede quedarse enano. Usted no puede vivir solamente de un mensaje desde un púlpito. Usted necesita crecer. Usted necesita el conocimiento. Porque Oseas 4:6, capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No era que no tenía conocimiento, sino que le faltó, pero tampoco hizo nada. Por eso que le faltaba recibirlo, tampoco se interesó. Hay personas que no tienen interés en su crecimiento espiritual, en su crecimiento personal. No tienen interés. El interés que tienen es de labios hacia afuera. Yo quisiera, pero no dan el paso para capacitarse. Hablando de la gracia, dice: antes bien creced en la gracia. Este es el tema de un gran amigo mío, hermano, compañero de lucha, de milicia, y Dios nos ha colocado juntos para sacar adelante la obra del Señor. Fernando
Marimón Romero, la gracia de Dios. Él le gusta mucho predicar mucho sobre la gracia. Y hoy quiero tocar este tema, y al tocar este tema viene a mi mente, le recuerdo, porque este es un tema que es muy interesante y que no podemos pasar por alto. Vamos a mirar los aspectos de la gracia de Dios. Primero, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo. Este es un aspecto en que Dios lo salva a usted. Dios lo salva a usted, no por algo que usted hace, sino por algo que Dios hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Primera de Pedro 2:24 dice, quien cargó él mismo, hablando de Cristo, sobre sus hombros el pecado de todos nosotros, para que nosotros, estando muertos a el pecado de todos nosotros, sobre un madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces nos damos cuenta que esta es una gracia salvadora, pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una decisión de aceptar esa gracia, pero con un corazón arrepentido, porque yo no puedo aceptar la gracia de Dios para ser salvo fumando marihuana, tragando pastillas, drogándome, dándole la espalda a las cosas de Dios. Entonces, mientras que por mis labios salen que la gracia de Dios me ha salvado, por otra parte me encuentro de que en mí no hay evidencias y muestra de que la gracia ha llegado a mi vida. En el libro de Tito, en el capítulo 2, la palabra del Señor dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente. O sea, ese es el otro aspecto de la gracia, que la gracia demanda del hombre una correspondencia, un compromiso. La gracia, ese es el otro aspecto de la gracia de Dios, en que ella demanda, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando llegamos a los pies del Señor llegamos con muchas ataduras, muchas ligaduras, y ahí nos encontramos que hay hasta predicadores que son tremendos impíos, embusteros. Porque este aspecto de la gracia, ellos no han aprendido este aspecto de la gracia, que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este tiempo, en este siglo sobrio, justo y piadosamente. Encontramos otro aspecto de la gracia, que fue esa gracia que fue derramada sobre los egipcios. Cuando iban a salir de Egipto, dice que Dios derramó sobre ellos gracia. Y los egipcios le dieron a los hebreos joyas, alhajas, pendientes, y salieron con las manos llenas de mucho oro. Ese es otro aspecto de la gracia. Cuando tú tienes gracia, tú vas a buscar un trabajo. Pueden llegar 3, pero tú tienes gracia, a ti te dan el trabajo. Dice, ese muchacho me cae bien, me parece una gran persona. La gracia de Dios se recibe cada mañana cuando nos levantamos, o en la madrugada cuando Dios nos levanta. La gracia de Dios no cae como por arte de magia, no es algo que tú recibes porque tú la demandas, tú le pides al Señor su presencia, su gracia. Necesitamos la gracia de Dios para vivir cada día. Otro aspecto entonces de la gracia de Dios es que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, que ciertamente la ley fue traída por Moisés, pero la gracia y la verdad por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice la palabra del Señor, antes bien creced en la gracia. ¿En qué gracia usted y yo
nosotros debemos crecer en la gracia del conocimiento de la palabra de Dios. Si usted es indiferente, si usted todavía sigue siendo evangélico, pero católico evangélico, porque el católico no conoce las escrituras. El mismo Papa, aquí tengo un video donde él le dice a un homosexual que todos somos hijos de Dios. Mire, el mismo Papa desconoce el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, donde dice que solamente los que han recibido, hemos recibido y recibimos a Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Todo el mundo no es hijo de Dios. El mundo es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Entonces, si el Papa, que es el tronco del catolicismo, habla semejante aberración y locura, ¿qué se dejará para sus ministros? Pero resulta que muchas veces usted recibe a Cristo y sigue en su misma condición de católico porque no hay interés, porque no tiene interés en estudiar las escrituras. Ahorita vamos a Dios mediante, vamos a empezar a dictar un taller y usted lo puede hacer a través de su WhatsApp sobre sanidad interior y salud mental. Pero tiene que haber el interés. Uno tiene que querer crecer. Aquí encontramos que el Señor dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que por ellos crezca para salvación. Aquí el versículo 18, que es el último versículo de la segunda carta de San Pedro. El último es el 18. Entonces, amado el Señor, gracias por interesarte en conocer de Dios. No seas de los que digan, yo quiero crecer, pero no haces nada por crecer. Yo quiero tener conocimiento, pero no haces nada por tener el conocimiento. Ay, yo sí quisiera manejar los textos bíblicos, pero no haces nada por manejarlos. De nada nos vale tener una fe de los labios hacia afuera cuando es el tiempo de tomar decisiones, de decir, voy a leer la palabra de Dios. Y mucho más, cuando hay un espacio a través del hermano Próspero Barros en su WhatsApp para yo hacer cualquier tipo de preguntas a la Escuela de Teología Bíblica Benchalón de Colombia. Hay cualquier cantidad de personas que dicen, no, eso es pura teología, porque desconocen lo que es. Ahora, hay diferentes tipos de teología, diferentes, pero la teología de nuestra escuela es una teología cristocéntrica. No es una teología de historia, de humanismo, no es una teología retórica, no, es cristocéntrica. Teo es Dios y logía es estudio, pero estudio de Dios cristocéntrico. Tú puedes estudiar con nosotros. Debe haber un interés, mucho más cuando es a distancia. Usted tiene que comprar su cuaderno. Esta tarde... hoy es miércoles. Salimos a evangelizar, a compartir, y le preguntaba a algunas personas que tienen tiempo de estar asistiendo a una iglesia, ¿qué quiere decir la palabra Biblia? No sabemos. Porque no se trata de asistir a una iglesia. Se trata de entender que la iglesia es una institución educativa de tipo espiritual donde somos convocados por el Espíritu de Dios para crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Pero debe haber un interés. Ese orgullo de que yo no voy a preguntar porque después voy a pasar por ignorante. No hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. El verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios es ese que pregunta. Es ese que investiga, es ese que deja a un lado el orgullo, la altivez, la soberbia y pregunta.
porque el único que lo sabe todo es nuestro amado Señor Jesucristo. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros. Gracias por suscribirte, por compartir este mensaje y por dejarme tu comentario. Lluvias de bendiciones.